Si quieres saber cómo mejorar tu puesta en escena y tu lenguaje no verbal al momento de improvisar, este video es para ti. Bienvenido. El teatro es probablemente el arte más antiguo de la historia. Nuestros ancestros, los hombres de las cavernas, emitían sonidos y movían su cuerpo de determinada manera para indicar a sus compañeros que se aproximaba un animal peligroso o que habían visto algún animal grande que podían cazar. Actuar e interpretar fue desde siempre una acción de supervivencia. Sin embargo, con el paso del tiempo, estas acciones fueron teniendo objetivos diferentes. Si bien ahora, en nuestra modernidad, contamos con los recursos comunicativos de la palabra y el idioma, estos por sí solos no son suficientes para comunicarnos. El cuerpo, el lenguaje no verbal, la entonación, los matices, la modulación e incluso la velocidad con la que hablamos resultan determinantes al momento de transmitir un mensaje. El teatro, al contar con el cuerpo como herramienta principal, desarrolla todas estas características y habilidades del ser humano. Si bien las batallas de rap no son una obra de teatro, sí pueden ser consideradas una performance que utiliza y desarrolla habilidades teatrales. Una performance, en palabras simples, es una puesta en escena extraordinaria, en la que los protagonistas interpretan una situación que no está pasando en una normalidad o una cotidianidad. Por ejemplo, dos personas golpeándose en la calle no están haciendo una performance porque se están peleando de verdad. Sin embargo, dos personas que se están insultando el uno al otro en la calle, con rimas y siguiendo una instrumental musical mientras hay un público observando, sí es una performance. Porque aunque los freestylers se odien en la vida real, tanto ellos como el público entienden el mismo contexto y las mismas reglas de la puesta en escena. A diferencia de lo que muchos piensan, un buen actor no es aquel que sabe mentir, sino aquel que sabe interpretar una situación y responde a ella mientras juega a ser otra persona. Un buen actor no hace como que está molesto o triste. Un buen actor está molesto o triste. El teatro es la representación de la vida misma. A continuación, te presento 3 habilidades o recursos del teatro que puedes utilizar en una batalla de rap. Número 1. Escuchar al compañero. Aunque nos gusten mucho las batallas de rap, es muy probable que hayamos visto bastantes batallas aburridas que preferiríamos olvidar. Y podría asegurar que por lo menos, alguna de estas batallas aburridas ha sido una en la que ambos freestylers decidieron no atacarse y solo hacer freestyle libre. Además, también puedo suponer que alguna de las peores batallas que has visto fue una en la que ambos freestylers se comportaron como máquinas, y cada uno jugó a lo suyo. Normalmente, estos freestylers solo escuchan una frase literal o incluso una palabra de su rival. Piensan lo que podrían responder y cuando llega su turno meten 3 líneas de relleno para finalmente rematar con la respuesta que habían pensado. Ahora, ¿por qué estos dos tipos de batallas nos aburren tanto? Bueno, principalmente porque los freestylers no se están escuchando, no se retroalimentan mutuamente con energía y peor aún, no generan ningún conflicto. Solo piensa en la última película, serie u obra teatral que te haya gustado. Imagina que los protagonistas y antagonistas hubiesen tenido una relación perfecta, sin malos entendidos ni ningún tipo de desacuerdo. ¿Realmente te habría gustado tanto? De hecho, con este tipo de relación ni siquiera podríamos decir que existen antagonistas. Para que una puesta en escena, ya sea teatral, cinematográfica o televisiva, pueda llevarse a cabo, siempre es necesario un conflicto. Y en el caso de una performance como la de una batalla de rap, este factor es sumamente importante. Recuerda, si no escuchas ni observas, no podrás detectar ni generar un conflicto. Si solo te concentras en lo que tú dices y lo que vas a decir a continuación, puedes desperdiciar la oportunidad de detectar alguna idea o recurso que tu rival esté utilizando, y de poder desarmarlo completamente. Recuerda, aunque tu rival diga algo tan básico como yo soy el mejor y tú eres el peor, está defendiendo una idea. Nuestras palabras y nuestro lenguaje no verbal están cargados de información, y todo el tiempo estamos comunicando. Si escuchas de la manera correcta, vas a ser capaz de rebatir cualquier postura de tu rival, independientemente de la simpleza o complejidad de sus argumentos. Número 2. La intención. Escuchar a nuestro rival es una gran herramienta, pero nos va a servir poco si no sabemos cómo responder o transmitir un mensaje de la mejor manera. Recuerda que el contenido del mensaje es tan importante como la forma en la que lo transmites. Aunque personalmente considero que el contenido del mensaje es lo más importante, también creo que de poco te sirve un buen producto si no sabes cómo venderlo. Si bien los actores de teatro cuentan con un guión estructurado y ya saben lo que su compañero les va a decir, es muy importante para la continuidad de la obra que los actores se transmitan energía constantemente y de forma recíproca. El cine y la televisión, al estar dirigidos a un público no presencial o con el que no comparten un mismo espacio físico, no requieren los mismos niveles de energía escénica que una obra de teatro, donde el público sí está presente.
En el teatro es necesario proyectar la voz y transmitir energía desde la primera hasta la última fila del auditorio. El cine, por el contrario, demanda otras competencias de los actores. A diferencia del teatro, en una escena cinematográfica hay ocasiones en las que debes contener la energía y ser lo más sutil posible. De hecho, en un plano cerrado es probable que el director ni siquiera te permita moverte. El freestyle y las batallas de rap evidentemente se parecen mucho más al teatro que al cine. Incluso en el caso en el que no haya oficialmente un público presente y las batallas se transmitan a través de una pantalla, no hace falta ser muy observador para darnos cuenta que el freestyler se enfoca en todo menos en las cámaras que tiene al frente. En estos casos, su público sigue estando conformado por sus colegas, el jurado y probablemente también los trabajadores de producción que están viendo las batallas detrás de las cámaras. De tal forma, al realizar una performance para un público presencial, es importante tener en cuenta factores como la dicción y, en caso rapees y micro, también el volumen de tu voz. Si el público tiene que hacer un esfuerzo extra para entenderte o peor aún para escucharte, no hay forma de que pueda recibir tu energía. En ese sentido, es importante utilizar diferentes matices e intenciones al momento de rapear. No todo se dice con el mismo tono de voz, la misma intensidad ni la misma velocidad. En resumen, la intención responde a la pregunta ¿qué quiero comunicar? Y comunicar no solo se trata de lo que dicen tus palabras, sino también de lo que dice tu cuerpo. Y cada frase o rima que sueltes, en la medida de lo posible, debería ser congruente con los movimientos de tu cuerpo y tu lenguaje no verbal. Y no es necesario que armes una coreografía. Pero creo que estamos de acuerdo en que no es lo mismo decir no te tengo miedo con un bajo volumen de voz y mientras miras al piso, que decir no te tengo miedo mirando al oponente a la cara con una buena dicción y un tono de voz convincente. Así como no es lo mismo decir no me importa lo que digas con un tono de voz muy elevado, mirando a la cara al rival y acercándote mucho a él, que decirle no me importa lo que digas con un tono de burla, mirando al público y con una postura corporal relajada. Ahora, no hay una forma correcta de plantarte en un escenario. Todo va a depender de la situación en la que te encuentres y del freestyler al que te enfrentes. Sin embargo, algo imprescindible es que muestres seguridad en todo momento. No tienes que estar seguro o tranquilo. Con que te muestres seguro y tranquilo es más que suficiente. Aunque hayas lanzado una rima mala, está en tus manos comunicarla o no como una rima mala. Y para esto, es necesario que nunca rompas con el sentido de verdad. Número 3. El sentido de verdad. En el teatro contamos una mentira con la mayor veracidad posible. Recuerda que en escena no eres tú, eres tu personaje. Y para tu personaje, todo lo que pasa en escena es real y responde a un sentido de verdad. Este concepto hace referencia a estar presente en el aquí y en el ahora, y a mantener un nivel alto de concentración e involucramiento con lo que pasa en escena. De tal forma, si el actor comete un error como olvidar su parlamento, o incluso golpear accidentalmente a su compañero, lo último que debe hacer es poner en evidencia que se equivocó. A modo de ejemplo les cuento lo que me pasó mientras actuaba en una obra de teatro. Mis compañeros de elenco y yo estábamos presentando la obra El Avaro, de Molière, en la que yo interpretaba al protagonista llamado Harpagon. Bueno, en resumidas cuentas, Harpagon es un hombre adinerado y tacaño que tiene algunos empleados en su casa a quienes trata bastante mal. Sin embargo, Harpagon tiene un empleado favorito llamado Valerio. Aquí cabe resaltar que Valerio era interpretado por uno de mis mejores amigos llamado Luis, quien actualmente es actor profesional y con quien conversé extendidamente sobre algunos conceptos del teatro antes de hacer este video. Bueno, en una de las escenas, Harpagon tenía que golpear a uno de sus peores empleados con su bastón. Sin embargo, cuando levanté el bastón para pegarle a este empleado, accidentalmente golpeé a mi compañero Luis en la cabeza, quien, recordemos, está interpretando a Valerio, mi empleado favorito. Inmediatamente, el público comenzó a reírse y yo no entendía por qué. Fue entonces cuando volteé y vi que Valerio se estaba agarrando la cabeza y me dijo algo así como «Señor Harpagon, ¿por qué me golpea?». Y yo le respondí algo así como «Discúlpame Valerio, es que no me di cuenta, yo quería pegarle a este empleado tonto» y etcétera, etcétera, etcétera. Y para mi sorpresa, la gente seguía riéndose, e independientemente de que se hayan dado cuenta de que fue algo planeado o no planeado, disfrutaron el momento y para nada se sintieron incómodos. Bueno, cuando terminó la obra, yo como actor aficionado estaba algo confundido con lo que había pasado. Hablé con Luis puntualmente sobre esta parte de la obra y me dijo algo que no se me había ocurrido antes. Luis, con sus palabras, me dijo que cuando hay un error en escena y te lamentas gestualmente o intentas bruscamente hacer como que nada hubiese pasado, es muy probable que se note la mentira. En cambio, si cometes un error y reaccionas a él naturalmente, lo conviertes en parte de la obra y no rompes con el sentido de verdad. En una batalla de rap sucede algo bastante parecido. Cuando nos trabamos o la rima que teníamos pensada no sale como habíamos planeado, solemos erróneamente hacer gestos de desaprobación, negación o incluso de arrepentimiento,
Cuando haces esto, estás saboteando tu propia puesta en escena y estás rompiendo con el sentido de verdad. En ese preciso momento, dejas de ser visto por el público como un personaje que se está enfrentando valientemente a su antagonista, y te conviertes en un ser humano común y corriente que se acaba de equivocar, y que acaba de romper con el sentido de verdad y la magia creada por el personaje. Recuerda, por más rap real que hagas y por mucho que te puedes parecer a tu personaje en la vida real, en el escenario, en una batalla de rap, siempre serás un personaje. ¿O acaso vas por la vía insultando a la gente mientras rimas cada cosa que dices? Actuar no es mentir, e interpretar a un personaje no significa ser falso. Todo lo contrario, significa demostrarte a ti mismo que puedes ser quien quieras ser en el momento en el que quieras serlo.